Ya el Espíritu Santo está trabajando ahí donde está usted. Él viene a ministrarnos, Él viene a tocarnos, Él viene a hacer cosas en nosotros. Él está aquí. Diga, Él está aquí. Él está en mí. Quiero que transforme mi corazón. Quiero que disipe de mí toda lucha en mi interior, todo deseo del mundo, todo deseo vano que me aparta y me aleja de Él. Espíritu Santo, me rindo. ¿Quién quiere rendirse ante Él? ¿Quién quiere rendirse ante el Señor? Rendirse es entregar todo. Rendirse es entregar tu vida, entregar tus deseos, hasta tus anhelos, todo, entregárselo para que la voluntad de Él sea la mejor, la perfecta, la agradable. El que toma decisiones en el momento correcto, y es el Espíritu Santo quien nos guía a hacer esas cosas. A veces nosotros queremos tomar decisiones, hacerlo por nuestra cuenta, pero cuando las ponemos en el Señor, Él viene con respuestas acertadas, Él viene con palabras, Él viene con pensamientos, buenos pensamientos que nos edifican y nos conducen plenamente a su presencia. Y Él lo hace todo. Nosotros debemos descansar en Él para que Él haga cosas. Nosotros muchas veces descansamos en Él. Y dirán que pastores más flojos, ¿no? Que descansan. No, descansamos en su presencia para que las decisiones que vamos a tomar sean las decisiones mejores, las más acertadas, las que van a dar fruto. Porque es importante que un cristiano que viene a este lugar pueda dar fruto. ¿Cuáles son los frutos que estás dando? ¿Cuáles frutos? ¿Frutos de odio? ¿Frutos de amor? ¿Cuáles son tus frutos? ¿De qué manera puedes encargarte de las cosas de Dios? ¿De qué manera puedes hacerlo? Porque ni nosotros podemos siquiera. Es el Señor. Él dio su vida por nosotros. Nuestra salvación es por gracia. Él lo hace todo. Él se fijó en nosotros y Él lo hace. Porque nosotros no podemos. No podemos. Vamos a querer con nuestra fuerza. Vamos a querer salvarnos por nuestra fuerza. Pero ni siquiera eso podemos. Él lo hizo para que nosotros pudiéramos salvarnos. Y hay que cuidarle esa salvación con temor y temblor. Hay que cuidarle esa salvación porque Él nos la entregó a nosotros. Ahora, es sencillo. Él lo hizo todo. Nos entregó esta salvación para que la cuidemos. Hay que cuidarla. Diga, hay que cuidar la salvación. Tengo que tener temor y temblor ante Él. Que las cosas que yo haga no resulten fracaso delante de Él, sino que yo me deje guiar por su Espíritu Santo. Mire, Él lo hizo todo, nos entregó hasta su Espíritu para que podamos trabajar, para que podamos pensar mejor, para que nos dé fuerza, fortaleza, nos dé seguridad en el momento, nos dé confianza para hacer todo. Porque nosotros no podemos, en realidad Él lo hace todo. Y esa es la confianza que debemos poner. Amén. ¿Quién vino enfermo esta noche? ¿Quién vino con deseos de pedirle al Señor sanidad esta noche? ¿Quién ha venido con dolores? Levante sus manos, que quiera recibir la sanidad del Señor. Si tiene miedo, no importa, aunque sea, levante el dedito. Levante el dedito y dígale: yo, Señor, quiero sanidad. ¿Sabe por qué? Porque el Señor empieza a ministrarnos desde este momento. ¿Por qué? ¿Qué dice el Señor? Pidan y se les dará. Toquen y se les abrirá. Entonces, en este momento, usted disponga su corazón para que el Espíritu Santo pueda obrar en usted. Sean luchas internas, opresiones, persecuciones, tristezas, persecuciones que generalmente viene el enemigo tras de nosotros a traernos, ¿qué cosa? Angustia, alterar todo nuestro sistema. Y cuando se altera el sistema, pues no podemos ni pensar bien, porque terminamos estresados, terminamos con un estrés que no podemos ni decidir ni pensar bien. Entonces, cuando el Espíritu Santo está en nosotros y está operando en nosotros, nosotros estamos inconmovibles. Diga, inconmovible. Quiere decir que cualquier problema que haya alrededor no tiene que afectarnos nuestra relación con el Señor. Lo primero que hace un cristiano cuando hay un problema serio es que le afecta la relación.
le afecta automáticamente y deja de pensar bien, empieza a preocuparse, empieza a enojarse, empieza a pensar como humano. En ese momento es cuando nosotros tenemos que decidir entregar esa voluntad que nos dio el Señor, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Diga, buena, agradable y perfecta. En esa voluntad hay que trabajar, porque nosotros no podemos, solo es la voluntad del Señor. Por eso dice buena, agradable y perfecta. Él trae lo bueno, Él trae lo hermoso, lo grande, lo perfecto, para que nosotros podamos caminar y hacerlo juntos. Mientras ministramos, mientras mejor dicho nos ministra el Espíritu Santo, quiero compartir una palabra en la cual el día jueves, siempre me remonto un día al jueves porque el Señor toma continuidad de la palabra, y voy a hablar un poco sobre el pecado contra el Espíritu Santo. El pecado que jamás será perdonado. Diga, el pecado que jamás será perdonado. ¿Sabe por qué le digo el pecado que jamás será perdonado? Yo siempre estoy viendo las redes sociales, estoy viendo una cosa, estoy viendo otra, estoy viendo pastores, estoy viendo y un poquito de chismes por ahí también, ¿no? Chismes mentirosos y de todo un poco. ¿Cuál es la razón? La razón es que diariamente yo veo gente, voy a decirlo así, gente sin oficio, que está sentada solamente para criticar la obra de Dios. Gente que está sentada 24/7 solo para criticar a los hijos de Dios, criticar a los pastores, criticar la obra de la iglesia y criticar lo que hacen en la iglesia. No sé si han visto ustedes. ¿Quién ha visto esto? No me diga, pues yo no soy tiktokero, diga. Es el pastor nomás. Yo pues nomás soy tiktokero aquí. Usted no es, ¿no es? Usted es santo. Diga, soy santo. El pastor no es, diga. Entonces nosotros cuando vemos en las redes sociales toda esta crítica, toda esta cosa tan depravada, tan fuerte, que destruye muchas veces a personas. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué es pecado contra el Señor todo esto? Cuando critican la obra del Espíritu Santo, es el pecado más grave que hay. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Vamos a ver la razón. Dice Mateo 12:22. Jesús y Belcebú. Un día le llevaron un endemoniado que estaba ciego y mudo, y Jesús lo sanó, de modo que pudo ver y hablar. Toda la gente se quedó asombrada y decía: ¿no será este el hijo de David? Pero al oírlo, los fariseos dijeron: este no expulsa a los demonios sino por medio de Belcebú, príncipe de los demonios. Jesús conocía sus pensamientos y les dijo: todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Estamos entendiendo hasta ahí? ¿O no? Voy a repetir. Todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Si pelean contra sí mismos, no prevalecerá. Habrá división, habrá muerte, habrá llanto, habrá discordia, habrá pelea, porque están divididos y no se mantendrá en pie. Ahora dice: si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino?
Ahora bien, dice Jesús, si yo expulso a los demonios por medio de Belcebú, los seguidores de ustedes, ¿por medio de quién los expulsan? Por eso, ellos mismos los juzgarán a ustedes. En cambio, si yo expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Repito. En cambio, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Quiero explicar un poquito esta parte y es importante que tome atención. El Espíritu de Dios es uno. Diga, es uno. No puedan ver varios, es uno. El Espíritu de Dios. El que estuvo con Jesús es el mismo. El Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Dios. Entonces son uno. Entonces, la obra del Espíritu Santo, cuando nosotros mencionamos la sangre de Cristo, o mencionamos en el nombre de Jesús, o mencionamos el Espíritu Santo que está ministrando nuestra vida, el Espíritu Santo va a acatar. ¿Por qué? Porque son uno. Entonces, cuando yo menciono la sangre de Jesús, menciono automáticamente al Espíritu Santo. Cuando menciono la sangre de Jesús, automáticamente el Espíritu de Dios está en medio de nosotros. ¿Y quién más está en medio de nosotros? También el Padre, porque Él es parte, Él es Espíritu. Diga, Dios es Espíritu. Y cuando nosotros decimos, Padre, necesitamos tu presencia. Padre, necesitamos ahora, y clamamos al Padre, automáticamente, ¿quién está ahí? El Espíritu Santo. Y cuando por orden de Jesucristo nosotros le ordenamos a alguien en el nombre de Jesús, entonces ahí viene ¿quién? El Espíritu Santo para hacer el trabajo. ¿Qué cosa? El trabajo que le corresponde al Señor hacer. Ahí vienen los ángeles también, porque los ángeles están al servicio del Señor, están al servicio de Dios. Amén. Entonces, cada vez que tú invocas la sangre de Jesucristo, se derrama el cielo sobre nosotros. Se derrama el cielo a favor nuestro. Entonces tenemos ángeles, tenemos el Espíritu Santo y tenemos la gloria de Dios sobre nosotros. Amén. Bien, esto es muy importante que lo sepan. ¿Por qué? Porque la gente muchas veces no sabe cómo pedir o cómo orar. Y vamos a ir sobre la lectura. Dice: en cambio, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Entonces, cuando yo digo en el nombre de Jesús, levanten la mano los que están enfermos. Si yo digo en el nombre de Jesús, todas tus dolencias, todo lo que has traído, en el nombre de Jesucristo, queda sana de tu enfermedad. Queda sana por el poder y la sangre de Jesucristo. En ese momento ya el Espíritu Santo está tocando tu vida. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque es Jesucristo y la sangre que opera bajo el Espíritu de Dios. Porque Dios es Espíritu. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Que en su nombre echarían demonios, se sanarían enfermos, hablaríamos nuevas lenguas. Entonces, cuando se invoca el nombre de Jesús, automáticamente el Espíritu de Dios viene a nosotros a hacer su trabajo. ¿Usted lo cree esto? Entonces, por eso dice, si yo echo a los demonios por la mano de Dios, dice, quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¡Qué maravilloso! Cuando nosotros invocamos la sangre de Cristo y declaramos sanidad en el nombre de Jesús, el reino del Señor, que es Espíritu, viene a su corazón y entonces entra, limpia y transforma. Y aún así muchas veces dicen, no me sané, pero el Espíritu de Dios vino a ti, entró. Por eso dice, el reino de Dios ha llegado a ustedes. Eso es lo más maravilloso. Porque cuando invocamos el nombre de Jesucristo, es Dios mismo quien está en medio de su pueblo. Y esa es la razón
Entonces, hay personas en las redes sociales que ven las manifestaciones del Espíritu Santo cuando la gente declara uno en el nombre de Jesús y caen en el suelo. Eso es de los demonios. Eso es de Satanás, dicen. ¿Cuál es la razón? La razón es que el Espíritu de Dios, que tiene poder y gloria, baja hacia las personas que están cargadas y el demonio tiene que manifestarse. El demonio tiene que tener una manifestación y un signo de que el reino de Dios está removiendo a un ente espiritual del lado oscuro y tiene que salir. Muchas veces hay quebranto, muchas veces hay vómito, muchas veces hay hasta baile, hasta hay alguna cosa ahí, hasta vamos a decir, un movimiento brusco que hiciste. O empezaste a levantar las manos porque el Espíritu de Dios empieza a operar en nosotros. Por eso somos hechos a imagen de Dios, porque Dios es espíritu y nosotros tenemos espíritu. Incluso sin ser bautizados, nosotros llevamos el Espíritu de Dios, porque con el soplo Él nos dio vida a nosotros. Amén. Entonces, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, aquí viene otra cosa. El Espíritu Santo ya es el regalo, el anticipo que nos dio el Señor. ¿Para qué? Para sanar. O sea, son dones espirituales que recibimos para sanar de nuestras enfermedades, para sanar de las cosas que estamos mal y para liberarnos de las cargas. Si hay una brujería, si hay una hechicería, si hay una maldad de alguien, el Espíritu de Dios, que son los dones del Señor, vienen hacia nosotros en nuestra ayuda para sacar todo ente que no nos pertenece a nosotros. ¿Quién dice amén? ¿Lo está entendiendo? Entonces no confunda de que no, Dios sopló sobre nosotros el Espíritu y ya lo tenemos todo. No, el Espíritu Santo es algo más todavía. El Espíritu Santo dice que es un anticipo en el cual recibimos nosotros para que haya obra del reino de los cielos, para que haya obra de Dios en nosotros y haya trabajo, haya poder, haya autoridad sobre el mal. Porque las enfermedades son espirituales. Todas las enfermedades que nosotros tenemos en nuestro cuerpo son espirituales. Y eso, pregúntemelo, porque todos los días ministramos personas que pueden estar enfermas, pueden estar con dolencia, pueden estar con heridas, rechazo, soledad y todas estas cosas. Y el Señor toca con su Espíritu Santo y esa tristeza que no es algo positivo o algo bueno dentro de nosotros, tiene que salir. Por eso es la razón de que Jesucristo vino a nosotros, para entregarnos el Espíritu de Dios, para que creamos en Él y que por medio de Él y por medio de su nombre nosotros podamos llegar al cielo. Amén. Entonces es importante esto, mi hermano, que podamos entenderlo. Pero vamos a ir un poco más allá todavía. ¿Cómo puede entrar alguien en la casa de un hombre fuerte y arrebatarle sus bienes? Si un hombre fuerte, un hombre que está armado en su casa, usted quiere entrar y sacarle, no va a poder. ¿Sí o no? No va a poder. A menos que primero lo ate. A menos que lo amarre o lo ate primero para poder quitarle sus cosas. Dice aquí, a menos que primero lo ate, solo entonces podrá robar su casa. Solo así podrá robar su casa. Y dice aquí, el que no está de mi parte está contra mí, y el que conmigo no recoge, esparce. Cuando nosotros hablamos del hombre fuerte y tenemos que atarlo, es en ese momento cuando nosotros empezamos a declarar el nombre de Jesús por una enfermedad. Levante su mano. ¿Dónde es su dolor? Vamos a decir que es un dolor que viene en usted generacional, porque todas nuestras dolencias que tenemos diariamente, por lo general, son enfermedades generacionales que se activan cada tiempo, cada momento, y no sabemos por qué. Algunos dicen, no, estaba en lo caliente y me fui a lo frío, o de lo frío me vine a lo caliente, dice. Entonces hay un shock ya. Médicamente el médico le va a decir,
Sí, evidentemente hizo usted y hay un cambio de temperatura. Es como los adolescentes. Los adolescentes, cuando están en la etapa de la adolescencia, hay un cambio hormonal, dicen. ¿Y por qué cambio hormonal? Cuando hablo de hormonas, ¿a qué me refiero? ¿A la sangre? ¿Sí o no? Es el movimiento de la sangre en nosotros que afecta a nuestro cerebro, a todo nuestro sistema, para provocar cambios en nosotros, alteraciones dentro del joven, alteraciones dentro del adolescente, donde ni él se entiende, ni él sabe que está, y de pronto se da cuenta que no sabe nada, y de pronto dice, yo lo sé todo. Por eso, para los jóvenes de esta edad, dicen, es la edad más complicada de los jóvenes, en los cuales nosotros debemos entenderlo, porque uno le dice algo, no lo creen, le dice algo, lo creen. O sea, hay mucha variante en ello. ¿Sí o no, jovencitos? A ver, yo sé que ustedes son perfectos aquí, ¿no? Pero el Espíritu Santo nos da moldeo y nos hace entender todos estos movimientos hormonales que provoca la simiente que camina con nosotros. Cuando usted es chico, el pequeño cuando está chico, usted le enseña lo bueno, usted le da el amor, tiene 3 meses, 4 meses, 5 meses y le va enseñando todo lo más hermoso, ¿cierto? Le da su sopita, le habla a papá, entonces va aprendiendo nombres y de pronto se enoja el niño, le da en la cara a usted. ¿Y usted le enseñó a hacer eso? ¿Usted le enseñó a pegar? No le enseñó a pegar, porque eso viene en la simiente. La maldad camina con los niños, la maldad camina en ellos. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? De repente es para que usted se vaya dando cuenta cómo camina la maldad en el hombre. Por eso es que una vez llegado nosotros al bautismo, nosotros tenemos que entender que venimos libremente y voluntariamente a entregar todo nuestro pecado de generación que nos tiene sometidos. Nos trae problemas, nos trae miseria, que nos trae una enfermedad de cáncer, que nos trae una enfermedad terminal, que nuestra psicología, y que vienen las migrañas, y que soy terco, y que soy necio, que soy orgulloso, y que soy bravo, que soy peleón, que tengo carácter fuerte, dicen algunos, y soy desbocado para hablar. Entonces todas estas cosas muchas veces ni te la enseñaron en tu casa. ¿Por qué? Porque es una simiente de generación que viene caminando en nosotros, y solo Jesucristo nos puede hacer libre de esas maldiciones. Solo Jesucristo puede traer cambios en nosotros. Jesucristo, el nombre de Jesucristo es el nombre que nos da el poder y la autoridad para atar y desatar. Diga, para atar y desatar. El Espíritu Santo es la llave que nos da el Señor para poder entrar al reino de los cielos. El Espíritu Santo es la puerta que encontramos nosotros para pasar donde está la luz del Señor. Entonces, la llave que le entregó el Señor a Pedro, ¿cuáles eran las llaves? La gente dice, le entregó las llaves, el rollo de llave para que abra las puertas del cielo. No, las llaves que le entregó el Señor a Pedro es el Espíritu Santo, el que tiene dominio sobre cada persona, el que tiene autoridad sobre cada demonio, sobre cada ente, sobre cada espíritu maligno, sobre cada espíritu inmundo. El Espíritu de Dios tiene autoridad sobre ellos. Por eso es que Jesucristo viene con muchas cosas maravillosas. Fue el segundo pacto que firmó el Señor para que nosotros seamos salvos de todas estas maldiciones y podamos ser libres y poder llegar al cielo con el Espíritu Santo. Amén. ¿Lo está creyendo o no? Como que no lo entiende, ¿no? O se lo explico de otra manera. ¿Cómo quiere que se lo explique? Entonces, dice que el Señor, cuando viene y con la voz de mando, que es en el nombre de Jesucristo, le ordeno a todo demonio que queda atado. En este caso, le ordeno a toda enfermedad que queda atada, que queda confundida, y los dolores de tu brazo quedan sin efecto en el nombre de Jesús. Y le ordeno que salen ahora por la sangre de Cristo. Queda sin efecto todo dolor en tu brazo que viene de una simiente de enfermedad en el nombre de Jesús. ¿Quién tiene atrás algo? Levante su mano y dígale: Señor, en el nombre de Jesús,
esta noche declaro tu poder sobre mi vida y sobre las cargas, Señor, que he traído hoy. Por eso dijo Jesús: vengan a mí los que estén cargados, que yo les daré descanso. Entonces Jesucristo nos trae la oportunidad de que le entreguemos nuestras cargas, y cuando le entregamos en el nombre de Jesucristo nuestras cargas, la enfermedad, las dolencias y todo lo que tenemos tiene que salir de nosotros. ¿Quién dice amén? En el nombre de Jesús declaramos libre su brazo, declaramos libre el dolor que tiene ahí. Tóquenlo y dígale: Señor, soy libre. Soy libre. Deme su mano. En el nombre de Jesús quedas libre de todo dolor en el nombre de Jesús. Ahora muévalo su brazo. Muévalo en fe y dígale: gracias, Señor, porque lo estás haciendo. Porque me siento libre, porque me siento mejor, porque ahora ya no siento el dolor. Y esa es la fe, de creer que el Señor lo hace simplemente por la declaración bajo la palabra. Amén. Adoremos al Señor. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclama, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, cuán hermoso. poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, Cuán hermoso. mi Rey. Poderoso su nombre, Poderoso es su nombre. incomparable ser. Gracias, Señor. Poderoso su nombre, Poderoso su nombre. no hay otro nombre. Poderoso su nombre, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es igual a él. Poderoso su nombre es, No hay otro nombre. Gracias, Señor. El Espíritu Santo es lo más maravilloso que nos ha podido pasar a nosotros. Pero hay que aplicarlo, hay que trabajarlo. No se quede conforme solo con venir aquí y recibir lo que damos en la palabra. Póngalo en práctica. ¿Sabe qué? Y va a tener todas las respuestas en su corazón automáticamente. No va a haber dudas de nada, porque el Espíritu Santo te da conciencia de pecado y te guía al lugar que quieres ir. ¿Qué quieres ir? En tus pensamientos, en tu corazón. Vamos a poder entender lo que trabaja el enemigo en contra de la iglesia y en contra de los hijos de Dios. Ahorita, ¿sabe qué está haciendo el diablo? El enemigo está tratando de destruir la iglesia por las redes sociales, hablando la gente mal de los pastores, hablando mal de la obra de Dios, y la gente está empezando a irse, a perderse. Por eso es lo que quiero, a donde quiero llegar aquí en la palabra, en los versículos siguientes, que dice, escuche bien: el que no está de mi parte está contra mí, y el que conmigo no recoge, esparce. Por eso les digo a todos, que se les podrá perdonar todo pecado y toda blasfemia. Escuche, pero la blasfemia contra el Espíritu no se le perdonará a nadie. Eso lo dijo Jesús. Lo repito,
Por eso les digo que a todos se les perdonará o se les podrá perdonar todo pecado y toda blasfemia, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no se le perdonará a nadie. Le explico. Por eso decía, en las redes sociales hay muchos que están sentados 24/7 solo para dedicarse a destruir la vida de los pastores y la vida de siervos de Dios y la vida de la iglesia. ¿Cuál es el pecado terrible? Hablar en contra de la obra de Dios, hablar en contra de los milagros, de la manifestación del Espíritu Santo en nosotros. Por eso dicen muchos, esos que caen y tiemblan. ¿Qué habrán hecho? Brujería. Lo mismo le dijeron a Jesús. Pero escuche, a cualquiera que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre, o sea, contra Jesús, se le perdonará. ¿Por qué? Porque Jesús vino como hombre. Y muchos, hasta los mismos que lo castigaron, los mismos que dijeron crucifícale, ellos recibieron el perdón del Señor. Si ustedes leen la carta de Hechos 2:38, ustedes van a ver ahí que los mismos que dijeron crucifícale, crucifícale, muchos de ellos estuvieron en la predicación de Pedro y se convirtieron. ¿Por qué? Porque ellos hablaron contra Jesucristo, pero ellos no sabían quién era el Espíritu Santo. Entonces ellos no tenían conciencia. Y Pedro les dijo en Hechos 2:38, les dijo, Hechos 2, usted vaya a buscar Hechos 2, les dijo, ustedes crucificaron al Señor de la gloria, lo crucificaron. Y dice que las palabras de Pedro, como tenían ya el Espíritu Santo, dice que la gente empezó a quebrantarse, la gente empezó a sentir en su corazón que habían hecho algo terriblemente mal. Y Pedro les dijo, ustedes crucificaron al Dios de gloria. Y ellos dijeron, ya arrepentidos, dijeron, entonces, ¿qué debemos hacer ahora? ¿Se acuerdan que Judas se ahorcó, no? ¿Recuerdan? Yo le hago una pregunta a ustedes. ¿Ustedes creen que si Judas, bien, sabemos que está escrito lo de Judas, ¿no?, hubiera vuelto y le hubiera pedido perdón al Señor, el Señor lo perdonaría o no? Lo perdonaría, claro. Pero ¿qué sucedió con Judas? Dice la palabra en Juan que ese hecho, ese suceso con Judas estaba escrito y tenía que cumplirse de esa manera. Entonces él era el que iba a entregar también su vida, pero para mal. Por eso es que Jesús lo dijo, que todo pecado contra el Espíritu Santo no se le será perdonado a nadie. Entonces estos que dijeron crucifícale, hasta yo decía, esos merecen la muerte, esos merecen ser echados al infierno. Pero Jesús no pensaba de esa forma, porque era contra él, contra su humanidad. No era contra el Espíritu Santo, porque ellos no conocían y no tenían conciencia quién era el Espíritu Santo. Entonces nos ponemos a pensar, y el pobre Pilato, decimos nosotros, ¿no? Y el pobre Pilato que no quiso crucificarlo a Jesús, y que lo justificamos. Y mira, Herodes fue también, pero lo mandó con Pilato, no quiso crucificarlo. Y creemos nosotros y decimos, esos por lo menos yo creo que se han salvado porque no lo crucificaron a Jesús. Pero sin embargo tuvieron mucho que ver en todo esto. Ahora, ¿a qué quiero ir con todo esto? Quiero usted que entienda que la obra del Espíritu Santo es la obra mayor que Jesús y el Padre hacen en nosotros. Amarnos, darnos la paz, encontrar la tranquilidad que no la encontramos en el mundo. El Espíritu Santo nos sana, el Espíritu Santo nos libera, nos transforma, nos edifica, nos da mucho conocimiento para emprender un camino hacia la salvación. Por eso se nos dio el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos lleva hacia
hacia la salvación. O sea, Él tiene un propósito determinado en todos los cristianos que han sido bautizados y nacidos de nuevo. Ya tenemos conciencia, caminamos de una manera y ya nos apartamos del mundo porque solitos no podemos. Entonces esa es la gracia del Señor sobre nosotros. Los que estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Mire lo que dice aquí. A cualquiera que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este mundo ni en el venidero. Se ríen y me duele el corazón cómo se burlan cuando la gente es sanada, cuando hay milagros, cuando el pastor profetiza la obra del Señor, porque es la obra del Señor. La gente critica los milagros y no sabe la carga que se está echando. Así que si alguna vez pensó usted eso, vaya de rodillas y dígale: Señor, yo no sabía, te pido perdón. Miren lo que pasó con Pedro cuando le habló a esta multitud que lo habían crucificado a Jesús. Miren, le voy a leer un poquito. Escuche. Mire lo que dice. Por tanto, dice Pedro en su predicación, sépalo bien todo Israel que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, entonces, ¿qué debemos hacer? Se dieron cuenta que habían crucificado al mismo Señor acá en la tierra. Entonces les dijo Pedro, ¿qué les dijo Pedro? Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Le contestó Pedro. Mire qué maravilloso, ¿no? Fue un poquito la vuelta. Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. ¿En el nombre de quién? De Jesucristo. No en el nombre de Santo Domingo, bueno, y otros santos que hay por ahí, pues no, en nombre de María. No dice en el nombre de Jesucristo. ¿Y qué dice? Para el perdón de sus pecados. Les contestó Pedro. Y recibirán, ¿qué van a recibir? Después todavía más. O sea, aparte que te has portado mal, has hecho las cosas mal, has pecado contra el Señor, te vas a arrepentir y el Señor te va a dar una entrada y te va a dar algo más. Escuche. Y recibirán el don del Espíritu Santo. O sea, no importa el pecado que hubieras cometido, pero si te arrepientes, el Señor perdonará tus pecados. Y recibirán el don del Espíritu Santo. Y en efecto, la promesa es para ustedes, para todos sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Usted dirá: no, yo vine y yo quise bautizarme por mi cuenta. Usted no sabe ni de sus patas. Porque la obra de Dios, el llamamiento de Dios, es por la obra del Espíritu Santo, quien atrae a Jesús a tu vida. De repente alguna persona apareció en tu vida y te dijo: mire, usted está en esta situación, usted necesita la ayuda del Señor, y usted accede y viene, y quiero el bautismo, y quiero esto, y quiero esto. No vas a decir: fue por mi cuenta, sino porque Jesús te llamó. El Padre envió a alguien a hablarte, porque no va a venir Dios en persona. Va a venir a través de un hermanito, va a venir a través de un profeta, a través de una persona, a través de un siervo, para llamarte, acercarte al Señor. Entonces el llamamiento no lo hacen las personas. El hijo pródigo, cuando estaba perdido, ¿qué sucedió con el hijo pródigo? El hijo pródigo estaba comiendo la comida de los cerdos. Y dice que en ese momento que estaba comiendo la comida de los cerdos, dice que él volvió en sí. ¿Quién lo tocó?
¿Sería él? ¿Sería su conciencia? ¿Quién lo tocó? Dios. Dice Juan 6 que el que nos atrae a Jesús, ¿quién es? Es el Padre, dice. El Padre nos lleva al Hijo. ¿Y el Hijo dónde nos lleva? Nos lleva al Padre. ¿Qué dice Juan 14? El Padre está en mí y yo estoy en Él. O sea, hacen un círculo. Entonces lo que el Padre manda o mandó a hacer a Jesucristo era que Él haga la obra para que nosotros la imitemos, la obra de Jesucristo. La gente no entiende que para venir a la iglesia, que para venir a este lugar, usted no es solamente un espectador. Dice la palabra que el Señor los mandó a ser discípulos. Vayan y hagan discípulos, le digo. Entonces muchos no entienden la obra de Dios. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo? Muchas veces nos estancamos porque nos quedamos ahí tranquilos y contentos y que mi salvación llegue y ya yo soy salvo por Cristo y yo no hago nada porque ya soy salvo con Cristo. Está bien, haz lo que tú quieras, pero dice que el que está en Cristo es nueva criatura, y al ser nueva criatura ya no sos el mismo hombre renegón, ya no sos el mismo hombre que pelea, ya no sos el mismo hombre que tiene rabia, ya no sos el mismo hombre que tiene malos pensamientos, ya no sos el mismo hombre que fornica, ya no sos el mismo hombre que va de adulterio en adulterio y haciendo cosas que no le corresponden hacer. ¿Por qué? Porque Cristo entró en tu vida y estás guardado en Él. Entonces tus frutos no van a ser los mismos que hacías antes, sino van a ser frutos de obediencia, frutos de amor, frutos de constancia, de perseverancia, frutos que dan vida a otras personas. Y no te vas a salvar por eso. Te vas a salvar porque estás en Cristo, porque la obra no te va a salvar, te va a salvar la gracia de Jesucristo que te llamó para salvarte, porque tú no puedes, porque el Espíritu Santo hace el trabajo que tú no puedes hacer, ni tú puedes dominar tus pensamientos, ni tú puedes dominar tu carácter. Si está el Espíritu Santo, Él lo va a hacer. El Espíritu Santo es encargado de darte y ayudarte para que camines cada día mejor en tu vida. No sé si lo entiendes. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, ayudarte a hacer mejores las cosas. No es que vos vas a querer hacerla y yo ya me voy al infierno porque no pude hacerla bien las cosas. No, tú estás en Cristo y estás tratando cada día de dar frutos para el Señor, y el Señor lo sabe. ¿Cuál es el peor problema? Apartarte del Señor. No quiero más ir a la iglesia porque ya recibí a Jesucristo, yo soy salvo, ya puedo hacer de mi vida libre porque ya soy salvo, Jesucristo me salvó. ¿Y tu fruto? El Espíritu Santo dice que viene y nos da, ¿qué cosa? Conciencia, y nos da autoridad, nos da poder, nos enseña a profetizar, nos enseña a sanar, nos enseña a liberar, y nos enseña ¿a qué? A no apartarnos de la gloria de Dios, porque Él es la gloria. Y si el Espíritu Santo está en nosotros y sabemos que estamos mal, entonces por temor al Señor, por reverencia y por honra al Señor, entonces evitamos hacer esas cosas que dañan a otro hermano, que dañan a mi prójimo. Entonces ese es el detalle. El Espíritu Santo te da conciencia para que ya nunca murmures más, para que no hables mal para tu hermano. ¿Por qué? Porque si sigues murmurando, sigues hablando mal, estás en maldición, estás haciendo cosas terribles. Y vas a pasar en un libro donde estás escrito, están todas las cosas, y vas a llegar a un lugar donde vas a tener que ser expuesto. Vas a ser salvo. Pero dice la palabra que los limpios, los íntegros, verán a Dios. ¿Qué lugar quiere ocupar? ¿Se acuerdan los hijos de Zebedeo? Y estos hombres venían y pedían y le decían: Señor, y vino la mamá y vino el otro y le dijo: Señor, y puedes darle un espacio, como si fuera la política, ¿no? Señor, que ocupen un lugar contigo. Es el deseo de todos nosotros, ¿no?
Y el Señor le dijo, no me corresponde a mí eso. No me corresponde hacerlo, es a mi Padre. Pero hay lugares en el cielo que tú te lo puedes ganar, porque muchos dicen que están en la presencia, van a verlo al Señor, van a verlo a Dios. Y ese es un lugar privilegiado. ¿Dónde quieres estar? En la entrada, porque hay lugares en el cielo. Hay mansiones celestiales. Hay lugares donde está la Nueva Jerusalén, donde está el trono de Dios, donde está todo el tiempo el Señor. ¿Dónde quieres estar? ¿En otro lugar o quieres estar cerca del Señor? Y si vas a ir al cielo, ¿a qué lugar quieres? ¿Sabe qué? Yo le voy a decir algo. Yo le digo, Señor, si ya estoy en la obra, en tu obra, pues Señor, voy a tratar de ganarme lo mejor para ir al mejor lugar. Yo quiero, Señor, el mejor lugar. ¿Para qué tanto esfuerzo, Señor, si yo no te voy a tener cerca de mí? Los ángeles, ¿sabe qué pasa con los ángeles? Los ángeles desearían ser como nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Ellos no pueden disfrutar de esa gloria en ellos, porque ellos son ángeles. Son creación de Dios y ellos los ven a Dios todo el tiempo. Pero ¿sabe qué es lo que hace el Señor? Nos habla a nosotros. Nos ama tanto por lo frágiles que somos y lo tenemos dentro de nosotros, y los ángeles desearían tener eso que tenemos nosotros. Lea la Biblia. Es maravilloso esto, porque el encuentro con el Señor es de adentro hacia afuera. Ya no es exterior. Los ángeles pueden estar. Ellos saben de la gloria de Dios. Y ellos, cuando estamos nosotros ministrando liberación, escuchen lo que les voy a decir. Cuando estamos ministrando sanidad, cuando estamos ministrando liberación, los ángeles del Señor están aprendiendo otras cosas que ellos saben que viene de Dios y nos los instruye a nosotros en nuestros pensamientos. Entonces, cuando empezamos a hablar, los ángeles están haciendo cosas también. Di una prédica referente a esto y basado en la palabra. Y voy a volver a retomarlo porque es importante lo hermoso que hace el Señor en nosotros, siendo nosotros débiles y frágiles. Es tan maravilloso. Y yo sé que el Espíritu Santo en este momento ya está trabajando en usted. Porque mi palabra no va vacía. Mi palabra va con espíritu y vida. Porque yo le creo a mi Señor. Porque yo le creo y sé lo que le estoy hablando. Y ya no le estoy hablando de una teología. Ay, porque dicen, ay, ¿dónde está tu teología? Pero sin embargo el Espíritu Santo no obra porque hay maldad en el corazón. Entonces la teología a muchos los ha embotado, saben, pero no aplican el Espíritu Santo. Se quedan en doctrinas que juzgan al uno, juzgan al otro, que ese pastor no debe, que ese, yo no me importa lo que haga, más bien oro para que la iglesia crezca. Y pregúntele a mi esposa, pregúntele a Eduardo, cuando subimos aquí nosotros a ministrar clamor por los pastores para que no se pierdan, para que el enemigo no tome su casa, para que no haya adulterio, para que no entren en fornicación, para que vivan libres y el enemigo no los tome y la obra de Dios siga avanzando, mi hermano. Ese es el reino de los cielos en la tierra, en el cual nosotros estamos desprendidos del mundo para poder lograr el objetivo de la iglesia que dejó Jesucristo. ¿Lo entiende? Entonces, si usted está aquí, es parte de lo que yo estoy hablando, es parte de lo que yo le estoy predicando esta noche. Yo no tenía idea de lo que usted iba a recibir, o de lo que yo iba a recibir, o de lo que yo tenía que hablar ahora. Porque cada palabra, escuche bien, de lo que yo hablo, está tan encadenada así que ni yo la entiendo a veces. Y el Espíritu Santo me hace hablar. ¿Por qué? Porque Él me da discernimiento, Él me guía. ¿Qué palabra? A veces yo hablo como una marioneta, hablo, pero es porque el Espíritu Santo abre mi boca y salen las palabras que a veces ni las entiendo. En sí las entiendo, pero ¿qué quiere decir? Que es como si escribiera un texto, como si escribiera una canción y empiezo a inspirarme en la canción y a veces no sé ni por qué me salen las letras. Es porque el Espíritu Santo está obrando en mí. Amén. Y entonces esto es lo más maravilloso, entender el plan de Dios, entender el plan de Dios en nuestra vida. Entonces, cuando usted ve a gente que está blasfemando y está hablando, háblele, dígale, no hable, hermanito. La obra de Dios no se juzga. La obra de Dios es lo más hermoso que hay. Pero muchos se están condenando simplemente por atacar, por murmurar, por criticar toda la obra del Señor.
Yo siento, ¿sabes qué? Mucha tristeza muchas veces. ¿Por qué? Porque no saben, dice la palabra, porque no saben lo que hacen. Pero muchos a sabiendas lo hacen porque simplemente quiere, ¿qué cosa? Rating, quiere ser más vistos en las redes sociales y empiezan a tocar temas que son muy delicados y temas en los cuales se terminan perdiendo. ¿Quién dice amén? ¿Quién recibe su sanidad hoy? Escuche. Dice: a cualquiera que pronuncie una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará. A Jesús le dijeron brujo, le dijeron de todo, no importaba, le dijeron: a mí me pueden decir todo lo que ustedes quieran, pero cuando usted me critique por la manifestación del Espíritu Santo y por la sanidad que está haciendo el Señor en este lugar, la haga o no la haga, y usted empieza a criticar, usted está pecando contra el Espíritu Santo. Y eso ya no es conmigo, es con Dios. Que ni el diablo puede intervenir ahí. ¿Por qué? Porque cuando se trata de Dios, ahí estamos listos todos. No hay regreso, porque Dios es Dios. Y cuando Dios levanta causa y juicio, estamos perdidos. No hay doctores, no hay médicos que te puedan ayudar. Amén. Y mire, pero el que hable en contra del Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este mundo ni en el venidero. ¿Sabe qué? Nosotros vimos cantidad de milagros, miles de milagros, miles en lugares donde íbamos. Y hubo un lugar donde hicimos una proclamación del Señor tan fuerte que el Espíritu Santo hizo obra maravillosa. Y en ese lugar fue donde más blasfemaron contra el Espíritu Santo, porque dijeron que esa obra que se había hecho era del diablo y que nosotros éramos una secta y usados por el diablo. Pero aún quedaron sanos así. ¿Sabe cuál es el peor pecado contra el Espíritu Santo? Que es Dios. Atribuirle los milagros a Satanás. Atribuirle los milagros al espíritu malo. Atribuirle los milagros de Dios al enemigo. Eso es lo peor que podemos hacer, porque ahí encontramos muerte definitiva. ¿Quién dice amén? Entonces tenga cuidado, mi hermano. La obra de Dios es muy, muy delicada. Y puedo contarles muchos testimonios, cómo el Señor ha obrado, simplemente porque murmuraron contra la iglesia y murmuraron contra nosotros de una manera despectiva y fuerte. Dios, el Señor, tuvo que llevarse personas para evitar una persecución. ¿Usted lo cree esto? Pero no vamos a hablar más porque esto crea mucha controversia, pero es real, es una guerra real esta que hacemos nosotras contra el enemigo. Pero en el nombre de Jesús tenemos un Padre que gobierna nuestra vida, que nos cubre, que nos sana y que está todo el tiempo cubriendo nuestros corazones y cubriendo nuestra retaguardia, cubriéndonos de delante hacia atrás, de atrás hacia adelante, de arriba hacia abajo y del norte a sur, este a oeste, cubriéndonos con su Espíritu Santo. Y los ángeles están a nuestro favor y a nuestro servicio. ¿Quién dice amén? Escuche, y con esto voy terminando para no cansarlo. ¿Ya se cansaron? ¿Sabe qué? Cuando usted tiene el Espíritu Santo y desea sentirlo o quiere oír, usted no importa las horas, no importa el tiempo que sea de pasar con el Señor. Es lindo escuchar y recibir, porque ese es el Espíritu Santo que te hace querer seguir escuchando. ¿Quién desea seguir oyendo? A 3 escuchen. No importa. Dice, escuche. Pero el que hable en contra del Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este mundo ni en el venidero. Si tienen un árbol, su fruto es bueno. Si tienen un árbol o un mal árbol, su fruto es malo. El árbol se lo reconoce por
su fruto. Camada de víboras, le dijo. Mire, y esto todavía está suave. Estas traducciones son suaves. El Señor hablaba fuerte y todo dice, no, es que Jesús era bueno, era compasivo y le sobaba, chichío, decir, le sobaba todo. Nada, mijito, Jesús tenía carácter. Él entró un día al templo cuando todos estaban, los comerciantes y toda esa gente, lo sacó, botó mesa, agarró hasta un chicote y lo sacó de ese lugar. Entonces decía, no, Jesús no puede hacer eso. El religioso piensa así. El religioso piensa, no, Jesús tiene una aureola y va como Cupido y ¿quién le tira la flecha? No. Jesucristo tenía carácter. Lea los evangelios. Jesús daba el amor, ¿cómo? Perdonando pecado. ¿Cómo daba el amor? Perdonando pecado. Liberando endemoniado. Sanando enfermo. Y que le decía, vete y no vuelvas a pecar. Ay, no, pero que Jesús tenía un redondo y por eso es Cupido y ñe. No, esto es guerra espiritual. Y Jesús, ¿a quién se enfrentó? A todos los fariseos que estaban en contra de él y peleaban contra él. La cizaña estaba ahí. En la iglesia muchas veces hay cizaña y hay trigo también. Pero el trigo, ¿qué debe hacer? ¿Qué hizo Jesús? Jesús aprendió a convivir con la cizaña. Él nunca levantó una palabra mala para ellos, pero sí tenía carácter para determinar. Y venían y les rebotaba todo lo que le decía la cizaña. Porque el trigo y la cizaña crecen juntos. Pero Jesús aguantó en medio del trigo y la cizaña. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Si hay un hermanito que te está molestando, que están hablando, no le haga caso, que él solito nomás crezca en su maldad, pero usted está creciendo en el Espíritu de Dios. Mucha gente se va de la iglesia. Ay, que me fui de la iglesia porque el pastor mucho nos trata. Me voy de la iglesia porque el pastor mucho nos exhorta. Ay, me voy de la iglesia porque el pastor siempre nos quiere usar en el servicio y nos quiere hacer barrer el templo. Me voy de la iglesia porque el hermanito me dijo esto. Me voy de la iglesia porque los hermanos andan peleando. Me voy de la iglesia y me fui de la iglesia porque ahí me hicieron esto. ¿Sabe qué? ¿Por qué te fuiste? Porque eras la cizaña. Porque la cizaña va a crecer en medio del trigo y el que aguanta y va creciendo. Calladito, va creciendo hasta que madura. Y el trigo va a llegar a su madurez. Y entonces cuando se corta el trigo, al mismo tiempo se corta la cizaña. Y entonces ahí vamos a ver los frutos. ¿Cuáles son los frutos buenos? ¿Cuáles son los frutos malos? ¿Qué fruto trajo? La espiga. Un fruto para darnos el pan. Y la cizaña fue cortada y echada al fuego. ¿Quién dice amén? ¿Lo entiende? Por eso es que la obra del Espíritu Santo es tan delicada y hay que saber sobrellevar. Y escuche, camada de víbora. ¿Cómo pueden ustedes que son malos decir algo bueno? De la abundancia del corazón habla la boca. Aquí, así que desde ahora en adelante los hermanitos, bueno, que hablaban mal van a hablar bien. Porque si habla palabras malas, pues los va a condenar la misma palabra. Es lo mismo que para la cena del Señor. La cena del Señor representa a un cristiano que tiene buena palabra o mala palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos examinarnos siempre, en cada momento, no solo en la cena. Pablo hablaba de que examínense unos a otros, decía, para que no sean condenados con el mundo. ¿Por qué? Porque cuando estamos en el banquete del Señor, este es un banquete del Señor. ¿Quién dice amén? Y el compartimiento de la cena del banquete del Señor, Jesús compartía la palabra con ellos. No era el pan. El pan era significativo de que por medio del pan, le dijo, iba a ser molido. Es significativo. Pero ¿qué era lo que compartía Jesús con ellos en la cena? Compartía la palabra.
¿Por qué? Porque después de haber predicado todo el día, llegamos y se sentaban a la mesa y es como los vástagos, aquí nos reunimos después del culto, nos vamos abajo y los que se quedan empiezan a escuchar la palabra del Señor. Usted no la sabía esa, ¿no? Aquí muchas veces nos vamos ahí a la sala discipular, nos sentamos y seguimos escudriñando palabra, y muchos hermanitos que están aquí siguen recibiendo espíritu y vida. Pero ya usted se ha ido a comer, se ha ido, ni pregunta, a ver, lo saludaré el pastor un ratito, me bajaré, compartiré con él. Pastor, quiero compartir un ratito con usted la comida, y ahí conversamos. ¿Qué le pareció la prédica de esta mañana? Ay, me pareció maravilloso este tema que tocó hoy, tocó mi corazón, pero esta parte que usted dijo no la entendí. Entonces hay una charla de lo que hizo el Señor. Así era Jesús. ¿Lo entienden o no lo entienden? Es maravilloso. Esta comunidad tiene algo especial, que es que el Espíritu Santo siempre está avivado y en fuego todo el tiempo. Amén. Un poquito más. Dice: el que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón saca el bien, pero el que es malo, de su maldad saca el mal. Pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Wow. Porque por tus palabras se te absolverá y por tus palabras se te condenará. Wow. ¿Cuál es la obra del Señor? ¿Cuál es la obra del Señor? La obra del Señor, el fruto de Dios, voy a decir, es hacer lo mejor, hacer el bien, porque ese es un fruto que da el Espíritu Santo. Pero si en tu vida no estás reconociendo que estás mal, vas a dar frutos de maldad y a todo le vas a pillar. Vas a empezar a ser negativo en todo. Peor si vienes con una simiente negativa, todo lo vas a ver mal. Ay, que no me gustó cómo predicó el pastor. Ay, que no me gusta cómo toca el teclado el muchacho ese. Ay, que no me gusta cómo cantan. Ay, que gritan. Ay, que hay bulla. Todo te molesta. Pero cuando estás en el Espíritu, sentís una paz, aunque haya bulla, aunque haya bullicio alrededor, tenés paz en tu interior. Ya no importa lo que suceda. Hay una discusión, entras ahí, traes paz, tranquilo, hermano. ¿Sabes qué? Esto. Entonces traes paz donde hay disturbio, traes paz. Entonces, ¿qué hace el Señor? Jesús, ¿a qué vino? Dice que no vino a traer paz, dice. Pero Él se refiere a la palabra. Vino a traer espada. Y esta es la espada. ¿Por qué? Porque el que se encuentre con el Señor tendrá problemas en su casa. No todos van a aceptar la palabra y no todos van a querer correr tras de la palabra. Habrán unos que van a criticarla, otros que la van a aceptar, pero no todos estarán de acuerdo. Y dice el Señor que cuando Él venga, 2 que estén en su cama, 1 será llevado. 2 que estén moliendo, dice, ahí afuera, va a recoger a uno y el otro se va a quedar. Y yo le pregunto, ¿usted quiere quedarse? Tristemente, no todos serán salvados, vamos a decirlo de esta manera. Pero hay un versículo que dice en Hechos 16:31 que dice: cree en Jesucristo, tú y tu casa serán salvos. Entonces es una promesa en la cual, si tú crees verdaderamente y te mantienes fiel a Él, Dios va a ser fiel con la promesa que te dijo que haría. Cree en Jesucristo, tú y tu casa serán salvos. ¿Qué le dijo Pablo al carcelero? Estaba Pablo y Silas. ¿Qué le dijo? ¿Qué debo hacer, Señor? No me maten. Cree en Jesucristo, tú y tu casa serán salvos. Entonces es una promesa para el que cree verdaderamente que Jesucristo ha venido a salvarnos. Entonces esa es la promesa y la obra del Espíritu Santo que se manifiesta en nuestra vida y va a regar donde tú estés, porque donde está la luz no puede estar las tinieblas. Entonces va a esparcir la luz y en algún momento van a caer. Quizás no en todas las casas, pero sí la promesa está dada para el que creyó, y el que creyó dará fruto. Entonces esa promesa es para el que cree.
para el que cree. Y diga, yo creo. Y creo en este día que el Señor me ha sanado, que el Señor me ha liberado. Y en este día declaro sanidad y que el Señor es mi Señor y que ninguna enfermedad prevalecerá en mí, ninguna carga que viene a matar, a robar y a destruir prevalecerá en mí, porque el Señor me sacará, me cubrirá y estará conmigo en mis miedos, en mis temores, porque Él vino a salvarme y para darme vida y vida en abundancia. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor.